Estamos en un nuevo mano a mano. Esta vez tenemos un gran privilegio de compartir con un personaje importante dentro de nuestra ciudad, con una tarea magnífica y sobre todo humana y profesional. Pero no me gusta, como hacemos siempre, presentarla a esta persona, no la voy a presentar yo, sino que se va a presentar ella. Así que bueno, dinos quién eres. Uy, mi nombre es Edith Rivero, yo soy la directora de Fundación SER y la fundadora también de Fundación SER. Soy mamá, soy docente del nivel primario y soy intérprete oficial de lengua de señas. Eso quiere decir que hice la carrera, mi formación la hice toda en Buenos Aires, hace 15 años que estamos en San Nicolás y bueno, toda mi formación profesional la hice allá. Bien, bueno, antes de llegar a la parte profesional, vamos a ir como navegando por algo más personal y demás, porque nos interesa saber quién es la persona que habita detrás de este personaje público. Y bueno, preguntarte cómo fue tu niñez, cómo está constituida tu familia, bueno, un poquito de tu infancia. Una familia muy funcional, papá, mamá, y mamá muy ama de casa, ¿no? Muy presente en el hogar. Papá policía de la parte de investigación, así que yo era como la que lo seguía a todos lados en todos los cursos desde muy chiquita. Y después éramos 5 mujeres y un varón. El bendito tú seas, era el varón de casa, el mimado. Y no, siempre fue una familia muy tranquila. Asistimos a la iglesia desde chicos también. ¿Qué iglesia? Una iglesia bautista, desde niños. Yo recuerdo tener 9 años y ya asistir a la iglesia. Entonces siempre tuvimos como una actividad también dentro de lo que era la parte religiosa. Bueno, ya que mencionás la iglesia, ¿qué papel tuvo la iglesia o tiene que ver en tu decisión también de trabajar en lo social? Y mirá, pareciera, ¿no? Como no creo en las casualidades, sino en las causalidades. No estamos de paso en esta tierra y todo lo que se va dando creo que tiene una causa y un fin común, que para eso estamos. El tema es poder abrir los ojos y poder entender, ¿no? Y descubrir eso del para qué estamos. Justamente el lugar donde yo empecé, asistíamos a una iglesia bautista, en mi adolescencia, en esa rebeldía, yo dije, quiero ir a otra iglesia yo sola, ¿no? Empiezo a ir a otra iglesia sola, y en esa iglesia tenían una asociación para sordos, y era ciertos días funcionaba como iglesia y otros días como asociación de sordos. Y ahí empecé yo mi primer curso de lengua de señas. En ese transcurso de esos 4 meses, haciendo el curso de lengua de señas, te hablo en 1998 pasó esto. Dije, bueno, tengo que buscar algo de una forma más profesional. Así que la iglesia también me llevó como a este lugar que después tanto bien me hizo a mí. Uno cree que hace bien al otro, ¿no? Y en realidad... Bueno, vos sabés que es una discusión que siempre tenemos acá. Primero que, como entiendo que nos construimos también con las palabras y a veces cuando definimos ciertas cosas limitan también otras. Pero en este espacio de acompañar, no me gusta ayudar, hablamos siempre de acompañar. Creo que siempre somos nosotros los más beneficiados en esta tarea. Sí, yo siempre, y a mis alumnos seguramente me habrán escuchado decirlo, no hay mayor bien que el darle a una persona que no te puede devolver. Porque siempre inconscientemente vos le das algo a alguien y sabes que de alguna forma te lo puede devolver, ¿no? De la misma forma, en una actitud, de forma económica. Pero cuando vos ayudas a alguien que no tiene ninguna forma de devolverlo, es un bien común para vos. Tal cual. La ganancia, entre comillas, exacto, es obviamente... Y el bien que le haces a la sociedad, porque creo que para eso estamos. Tal para cual. hacer esa frase como tan cliché, ¿no? De un mundo mejor. Pero se trata de eso, de hacer un poquito el mundo más vivible para todos. Qué lindo sería, ¿no? Ojalá. Pero bueno, volviendo un poquito a tu infancia, si hay algo que tenés que te acompaña hasta el día de hoy, alguna enseñanza de tus papás o alguna vivencia con tus hermanos, tu familia, ¿tenés alguna presente? Y mira, éramos en casa, ya te digo, éramos 6, ¿no? Y estábamos divididos como 3 y 3. Entonces de los primeros 3 yo siempre fui la del medio. Y la del medio, como ese cartel que cargamos de ser los independientes, pero es como que no somos ni de papá ni de mamá. Y esa independencia un tiempo la sufrí, porque yo decía, mi papá y mi mamá me miraban, ¿no? Era como la más grande con mi mamá, mi papá con la tercera. Pero
lo lindo es poder transformar eso y decir, bueno, esa independencia me generó cierto carácter que hoy me hace llevar una institución adelante. Seguramente si mi carácter hubiese sido forjado de otra forma, no sería el líder, sería el que va acompañando a un líder. Y creo que mi lugar en este mundo es ese. Espectacular. Y bueno, tu formación fue dijiste en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿En dónde? Donde yo hice la carrera. Exacto. La carrera de intérprete hice en ASAM, Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua, en Capital. Y después la formación del profesorado lo hice en el Instituto de Formación Docente 54. Bien. ¿Y empezaste como profe en algún lugar o directamente? Como docente, sí, allá en Buenos Aires, y después acá estuve cubriendo suplencias. Y después acá en San Nicolás, sí, estuve en el Damaso Valdés, pero no como como maestra de grado, sino como profe de lengua de señas en el Damaso Valdés, tanto primaria como secundaria. ¿Y cómo se te ocurre esto de armar tu instituto y demás? Mirá, yo allá en Buenos Aires soy madrina de una asociación que no sé si sigue funcionando, ¿no? Porque después perdimos un poquito el rastro cuando yo vine acá a San Nicolás, de la Asociación de Sordos de Berazategui. Siempre estuve en contacto. Hace más de 28 años que yo empecé este primer curso que te digo, y después comencé, en el 98 empecé la carrera, en el 97 hice ese primer curso. Y cuando empiezo a tener contacto con ellos, los acompaño a hacer todos los trámites al municipio de Berazategui para poder formar la asociación. No era algo mío. Nos mudamos a San Nicolás y acá éramos la delegación de otra institución. Habían cosas que por ahí no me gustaban, la forma de trabajo, ¿no? Pero yo acompañaba, era solamente profe. Sucede algo en el medio, en ese tiempo quedo embarazada, esa beba no nace, en realidad muere en mi vientre, y ese fue el clic que me hizo decir, bueno, no es el tiempo de seguir soñando o viviendo los sueños de otro, ¿no? O eso tan que decimos, el tiempo pasa rápido, o que no nos damos cuenta que puede pasar mañana, y a veces te tiene que tocar algo cuando andás tan haciendo 1000 cosas a la vez, y te tiene que pasar algo como para decir, es acá donde tengo que frenar. Y ese fue el trabajo que vino a hacer esta beba. En tan corto tiempo que pasó, decir, bueno, ya no tengo que soñar los sueños de otro, tengo que empezar a soñar los míos. Y siempre digo, y en ese empezar de la fundación, como ya algo propio, empecé a conocer muchas personas también que fueron acompañando este proyecto. Y en el 2016 nace Fundación SER. Fundación SER se funda el mismo mes donde tenía que haber nacido, que tenía fecha de parto de mi beba, ¿no? Por eso digo, no creo en las casualidades, sino en las causalidades. El ambiente que le damos a la fundación es muy de familia, y por ahí yo a veces digo, los alumnos terminan y terminan sexto nivel y es como que no se quieren ir. Uno dice, bueno, termino y ya termino una etapa, pero todavía están con eso de sigo volviendo, pasan por la fundación y pasan a compartir un mate, se van y al tiempo vuelven. Entonces le damos como ese sentido, más allá de lo institucional, que tenga ese sentido de hogar. De familia. Exacto. Aparte, qué importante, ¿no? Bueno, en algunas cuestiones me siento identificado. Acá también decimos que Manos que Dan es una familia. De hecho, uno de nuestros programas principales, que es CONIN, se llama Familia CONIN. Y yo creo que es una gran diferencia entre una institución fría, en donde las personas que asisten son un número o parte de un sistema, pero es distinto cuando hay esa sensación de familia, ¿no? El amor que le brinda y la contención, me creo que es de otro lugar. Tal cual, por eso a veces me preguntan por qué no hago un instituto de lengua de señas, ¿no? Que tenemos todas las herramientas. Ya cuando pasa a ser un instituto, es como que entras en competencia en el mercado laboral, porque sí o sí lo tenés que hacer. Entonces ya los alumnos llega un momento que no los mirás como alumnos, como personas. Como clientes. Exacto. Como personas que pagan una cuota, y entonces es lo que se complica a veces por el tema del alquiler y todo lo que hay que abonar, pero seguimos manteniendo esto de que es fundación. Y un hito importante dentro de Fundación SER, ¿cuál fue? Uy, muchísimos, pero uno que marcó, hay alguien detrás que me dice la llegada mía. Uno muy importante que marcó también mucho
fue la capacitación que hicimos en APER, y a raíz de eso la nota que tuvimos para se viralizó, sí, ¿no? se viralizó a nivel nacional. Es más, incluso compañeros míos de secundaria me volvieron a contactar, me dicen, Edith, bien la nota, ¿no? Y muchos que sabían el trabajo que llevábamos adelante. Tuvimos que abrir curso de formato virtual también. Bien. Para poder dar a otras provincias que por ahí no conocían el trabajo que llevábamos adelante. ¿Y cómo fue que llega a los medios, como nacionales, no? Se contactan, porque nosotros hicimos la capacitación en APER, que nos contactó la dueña, ¿no? Que tuvo una apertura mental. Yo siempre digo, porque vos podés tener la idea, pero después de ahí dar ese paso para generar todo lo que sigue es lo importante también. Y le hacen la nota, ella, alguien que la conoce, le dice, bueno, tiro y le escribo a la gente de TN, y cuando vieron todo lo que se estaba generando, dijeron, bueno, vamos al lugar, no hacemos una videollamada, nada, vamos al lugar y hacemos la nota. Y a las 2 semanas aproximadamente, después me hicieron una nota a mí, de forma individual, porque estaba en ese momento todo en auge la ley de la lengua de señas, de reconocer la lengua de señas como idioma. Entonces hicieron otra nota aparte para ver en qué instancia estaba todo lo que era esta ley. Bien, y eso es como a modo obviamente institucional debe ser maravilloso. ¿Y a modo personal? Una de las cosas, el gran error mío para trabajar es como que no termino disfrutando mucho, porque mi cabeza proyecta continuamente, ¿no? Y estoy pensando, digo, ya hicimos esto, vamos para hacer tal cosa. Entonces ya estoy pensando en lo siguiente. Pero no, siempre, cada cierre de año, viste que uno hace como esos balances, ¿no? A ver qué fue bueno, qué fue malo. Y no veo cosas malas, porque todo lo malo, algo bueno sacamos. Y yo siempre digo, de lo malo saquemos un aprendizaje para que termine siendo bueno. Y el cierre de cada año, digo, siempre el balance es bueno. Entonces, no puedo decir, bueno, hubo algo en el año que hizo, no sé, que fue lo mejor de la fundación, ¿no? A mí que cada alumno termine su nivel, para mí es un hito en la fundación. Claro, bien. Tengo un amigo acá que conocimos la semana pasada y que va a ser parte de estos mano a mano, y tenés el privilegio de ser ¿cómo es? La primicia de estas preguntas de este famoso entrevistador que tenemos acá en San Nicolás. Una persona famosa. Así que le damos la bienvenida a Luis. ¿Cómo andas, Luis? Primero, te agradezco, Luciano, por darme esta oportunidad para estar en el podcast, y también un placer conocerte también. Yo te quería contar, yo tengo un compañero en el centro de día de Cooperanza llamado, le decimos el gringo, y él es sordomudo. Y ya que yo a veces yo no entiendo muy bien el lenguaje de señas, sí, él me entiende gracias a que él lee mis labios. Así que te quería agradecer porque por personas como vos puedo hablar con él y entenderlo también. Qué bueno, José, lo conozco a José, tuvimos también varias oportunidades que me han llamado para poder interpretarle. José, vamos a hacer, me sale a mí lo docente, ¿no? El término correcto es persona sorda. Sí. Después, para poder comunicarnos con las personas sordas, el término correcto es lengua de señas. El lenguaje es la capacidad que tenemos todos como para poder comunicarnos. Y no tiene que ver tanto el trabajo que hago yo, sino tus ganas de poder comunicarte y querer comunicarte con él. Porque está la posibilidad y vos la aprovechás, la tomás para poder comunicarte. Porque muchas veces pasa que las personas se dan cuenta que es una persona sorda y ¿qué hacen? Miran para otro lado o evitan el poder comunicarse. Y vos buscás la comunicación. Te agradezco yo. También otra pregunta que tengo sería, ¿vos has tenido alguna anécdota que has tenido, si has visto a una persona que ha tratado mal a una persona así, o has conocido a alguien que fue tratado así? ¿Cuál fue esa experiencia? Es muy buena pregunta. Hace tantos años que yo trabajo con las personas sordas y tengo muchas anécdotas de ese estilo. Pero una que nos marcó acá en San Nicolás y que en base a eso también llevamos un proyecto adelante fue una chica sorda que supuestamente el bebé que estaba en la panza estaba muerto.
Entonces fuimos a la guardia y la doctora no la dejaba que entrara conmigo, que yo soy su intérprete, no estaba en ese momento, no como un familiar, como la intérprete para que pudiera entender todo lo que la doctora le estaba diciendo. Y se generó una situación media fea, porque la doctora no entendía el rol que tiene el intérprete en esa situación. No estamos para supervisar el trabajo, no somos doctores, no somos del área de medicina, estamos ahí para acompañar y que la comunicación pueda ser efectiva. Y logró entender, me dijo, bueno, podés pasar un minuto, y todo el trato con la chica sorda era de costado. Esto que decías vos recién de José, de la lectura labial, ¿no? Si ella no sabía lengua de señas, mínimamente poder hablarle de frente. El contacto tiene que ser el profesional con la persona sorda, ¿no? A través del intérprete, hasta que creo que tuvo un grado de empatía, ¿no? Y me dice, yo no soy ecografista, pero vamos a hacer una ecografía para ver cómo está ella. Hasta ese momento se suponía que el bebé estaba muerto en la panza porque tenía la orden del médico que decía que no había latidos, ¿no? Entonces le hicieron la ecografía y el bebé estaba vivo. Se escucharon unos latidos, parecía un toro. Y eso nos llevó también, más allá del maltrato que tuvo al principio, ¿no? De generar un cambio, de decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Nos vamos a quedar llorando o renegando por el maltrato que hubo, o vamos a hacer algún cambio dentro de lo que es el sistema? Y se hizo una capacitación para lo que es el personal de salud, desde la recepción hasta el último grado, que puedan aprender lengua de señas. Fue lo básico dentro de lo que es el área de salud, como para poder entender también que si viene una persona sorda y viene con alguien que maneja lengua de señas, no estás vos desde este lado obligado a elegir uno u otro. El intérprete hace una labor, vos como médico o profesional de la salud haces otra labor, y todo en pos de la persona sorda. Ese es uno de los casos más. Bien. Bueno, Bien. Señor, la pregunta hizo, ¿eh? Sí. ¿Algo más, Luis? No, ninguna más. Bueno, gracias por participar. No, gracias a vos por invitarme, y espero que haya más cosas así. Vamos a seguir trabajando juntos, así que gracias. Bueno, ahí hay un tema que no lo tenía en mente, pero está buenísimo lo que comentaste, porque obviamente nosotros como sociedad deberíamos estar culturalmente preparados para bueno, un término que se usa mucho, que es debatible, pero la inclusión. Pero también entiendo que detrás tienen que haber políticas que ordenen, obviamente, ese accionar de parte del ciudadano. ¿Cómo viene ese tema? Hace 2 años, ahora el 13 de abril, fue el aniversario que se aprobó la ley de lengua de señas en Argentina. Fuimos el último país de Latinoamérica en que tuviera esta ley, en reconocer a la lengua de señas como idioma de la persona sorda. Mientras tanto, no se podía generar ningún tipo de política. Cuando sale esta ley y se aprueba, a partir de ahí se pueden generar políticas, por ejemplo, esto que tanto se dice, que se enseñen en las escuelas, ¿no? Al no ser reconocido como idioma, en las escuelas no se podía poner como materia. A partir de que se aprobó, son diferentes organismos que tienen que generar esta política. Y después nosotros como institución vamos haciendo también el trabajo desde lo propio, desde lo que nos lleva a movernos nosotros en lo que es San Nicolás y en diferentes áreas también. ¿Y el sistema educativo acompaña también? Sí, es más complejo todo lo que es gestión estatal, pero en lo que es gestión privada es mucho más fácil porque pueden manejar también lo que es, por ejemplo, las currículas, ¿no? Las materias que pueden llegar a dar, o los talleres dentro de la escuela. Nosotros acá en San Nicolás, yo digo nosotros, pero también es un trabajo esto de que los directivos tengan esa apertura mental de decir, bueno, pongamos lengua de señas como materia. En el Dámaso Valdés, en primaria, en secundaria, en los 6 niveles de primaria, primero, segundo y tercer año de secundaria, se estuvo dando hasta el año pasado, y en el Instituto San José se da como taller lengua de señas. Entonces son pequeñas aperturas que se van dando en las escuelas, y lo que vamos esperando es que otras escuelas también vayan copiando
y aparte, más allá de eso, es algo que a los niños les interesa muchísimo. Hablábamos la vez pasada con otra persona y le digo, a los chicos no hay que explicarle la inclusión. No le tenés que explicar, sucede esas cosas mágicas que no le tenés que decir, a él lo tenés que tocar, háblale de frente, háblale enseña, y lo hemos vivido en los talleres para niños que damos en la fundación, que no tenés que explicarle tanto, no se hacen tanto lío con lo que es la inclusión. Por eso creo que enseñando desde la primaria, desde lo que es la primera infancia, lengua de señas, son adultos que no le vas a tener que explicar, profesionales que no le vas a tener que explicar cuál es el rol del intérprete en ese momento, ¿no? Y si se pueden comunicar ellos directamente con su paciente, con su alumno, con la persona que tengan, es mucho mejor. Yo siempre digo, yo trabajo contra mi propia profesión, porque lo que busco es erradicar los intérpretes, ¿no? Porque si van a hacer un trámite, no debería existir el intérprete. Si van al área de justicia, no debería existir un intérprete, ¿no? Porque hay situaciones delicadas donde está, por ejemplo, lo que te decía, en el área de salud, cuando le está dando un diagnóstico, ¿quién se entera primero, el paciente o el intérprete? Se entera el intérprete, obviamente tenemos un código de ética, ¿no? Se entera el intérprete y después el paciente, o a veces el paciente tiene que compartir con información personal, algo que es muy propio, y lo tiene que escuchar una tercera persona que es el intérprete, que no debería ser, porque no siempre hay una afinidad, ¿no? El rol nuestro es meramente profesional. A veces te toca interpretarle a una persona sorda que vos no lo conocés. Me ha tocado interpretarle el diagnóstico de un HIV positivo a un chico sordo. Entonces tuve primero yo el diagnóstico antes que la persona, ¿no? Así todo lo contrario nos pasó acá en San Nicolás, un parto que acompañamos y fue todo el proceso que acompañamos desde el embarazo, todos los estudios que se tenía que hacer la mamá, y cuando le hacen la ecografía me pregunté al médico, ¿ella ya sabe si es nena o nene? Le pregunto a ella y me dice que no. Me dice, bueno, dice, ¿quieres saber? Entonces le digo, mira, pará. Le digo, esta es la seña de mujer y esta es la seña de varón. Le digo, entonces él repite, me dice, ¿esta es mujer y esta es varón? Sí, le digo, cuando vos veas qué es, le digo, hacele vos la seña a ella. Entonces cuando supo que él, la miró y le dijo, y me mira el médico y me dice, mujer, ¿no? Mujer, ya ve que le estaba dando esta información. Pero así como hay situaciones que no son tan lindas, también nos ha tocado vivir situaciones así, bueno, donde se genera esa empatía desde el profesional. De hecho también, bueno, entiendo que la justicia también, sí, cuando hay casos involucrados, personas sí, sordas tienen sí, que actuar, es muy importante y a veces no dimensionamos la importancia o sea, el lenguaje es prácticamente todo, y si no estamos todos entendiendo, ¿no? Se complica. En lo que es la parte de justicia, siempre en las jornadas de concientización es algo que explico. En las 4 áreas donde trabajamos, lo que es salud, justicia, educación y religión, ¿no? Que es un área tan olvidada y que es tan importante para uno como ser también. Pero las 2 áreas más importantes, salud y justicia, que es la parte donde puede afectar la vida directamente de la persona sorda. Nos ha tocado muy de cerca acá en San Nicolás un caso que fue muy conocido, y también se estaba llevando todo lo que era la investigación pensando como oyentes, ¿no? Cuando vos entendés que la persona sorda tiene otra cultura, otro idioma, sin entrar en la causa en forma profunda, uno de los mensajes que ellos miraban pensaban que se estaban hablando en clave, pero la gramática, la forma de escribir de las personas sordas es totalmente diferente a la nuestra. Entonces vos desde la justicia también tenés que conocer ciertas características de la comunidad sorda para poder llevar una investigación también desde la perspectiva exacta de la comunidad sorda. Tanto se habla de lo que es la violencia de género. Las mujeres sordas también sufren violencia de género. Cuando van a hacer una denuncia, lo primero que les dicen es, no entendemos. Cuando va una persona que habla solamente inglés, ¿cuál es la postura de este lado? Llamame un traductor. Pero cuando va una persona sorda, no surge eso de, espérame, busquemos un intérprete. Yo en cada lugar que voy, le digo, anoten mi número, ¿no? Porque frente a cualquier situación, sea el horario que sea, llámenme porque sabemos la necesidad que hay en esto de la interpretación y la comunicación con las personas sordas. Y por eso cada vez el trabajo que vamos haciendo es más arduo. Bien. ¿Son muchos en San Nicolás?
no hay, como el último censo no abarcó lo que era discapacidad, decía, por ejemplo, ¿no? Porque yo fui a censar, como no tengo nada que hacer, me sumé también a hacer el censo, como experiencia lo quería vivir. Decía, tiene problema para caminar, tiene problema, ¿no? Y no se trata de si tiene problema para caminar, tenía que ser como específico. En la casa hay alguien con discapacidad motriz, hay alguien con discapacidad auditiva. Me tocó en una de las casas que una mujer dijo, sí, cuando hay mucha humedad me cuesta caminar. Entonces, si yo le pongo que sí, ese porcentaje va a un porcentaje medio disfrazado. Entonces no hay un porcentaje fijo. Sí, en el 2012 aproximadamente era el 1,3% en San Nicolás. Es un número muy grande. El tema es que acá tenemos mucha influencia de las personas que terminan con discapacidad auditiva, jubilados de la fábrica, porque la fábrica es un gran generador de personas con problemas de audición. Bien. ¿Por qué Fundación SER? Por el nombre, por todo lo que significa el ser y las siglas. Las siglas es la ER de Edith Rivero, pero está la S primero, que es la S de sordo. Está siempre la comunidad sorda antes de lo que soy yo, porque siempre ven mi cara y siempre dicen Edith, pero no es Edith, es la comunidad sorda. Bien. Si hoy viniera acá la Edith de 8 años. Uy, a ver, 8 años. Estoy pensando a los 8 años, sí. ¿Qué te dice? Mirá, no la voy a llevar a los 8 años, la voy a llevar a lo de las 9 años. Cuando doy en cuarto nivel un poco de historia de la comunidad sorda, siempre cuento esta experiencia. Cuando tenía 9 años, y eso es lo que le vamos a decir a este Edith, a la esquina de casa, en la esquina de casa, yo vivía en una esquina siguiente, carnicería, al lado vivía una chica sorda, ¿no? Y venía a casa a jugar. Entonces, ella iba por el barrio, caminaba y siempre a los gritos, a los manotazos, entonces era como la loquita. Venía a casa y nosotros, por eso te digo, no la voy a llevar a los 9, la voy a llevar a los 8, a los 9. Entonces inventábamos, esto, vaso. Entonces le poníamos señas a las cosas. Hacíamos, y ella venía siempre a tomar la merienda. Entonces la galletita, y le hacíamos galletita, dibujábamos, jugábamos, ¿no? Entonces, ¿qué le diría? Ese es tu lugar. Perdón. No, está bien. Pero desde la emoción de decir, lo supiste ver, era donde tenías que estar. Y seguro, yo me acuerdo cuando recordé esa situación dando clase, le digo, esperen chicos, porque ya le escribo a mi mamá a ver qué pasó con esa chica, si sigue viviendo, porque mi mamá sigue viviendo en el mismo lugar. Y me dice, mirá, no sé, porque después se la dejó de ver, ella ya era grande, pero el tema de la discapacidad era como más aniñada, ¿no? Y recordé eso y decir, si ella después no estuvo más en este plano, que se haya ido con esa satisfacción de decir, alguien me entendió. Y seguramente en este momento de la vida me toca hacer eso a veces, los oídos y la voz del que no lo tiene. Bien. Me hiciste poner la piel de gallina. ¿No? Y ahora la que viene es la Edith de 15 años más grande que hoy. ¿Qué te dice? Ahora tengo 44, vos decís 15 años más. Más, sí. Uy, yo siempre digo, ahora tengo 22, no tengo 44, porque me van a buscar en los archivos después. Siempre digo lo mismo, me gustaría llegar a viejita. 15 años no va a ser viejita igual. No, pero 15 años más, si lo llevo por etapa, 15 años más, serían redondeando 60, que todavía voy a ser activa, siempre digo, Dios manteneme la memoria y que pueda seguir estando activa mientras me necesiten. Y si llego a ser muy viejita, me gustaría sentarme, y seguramente siempre lo pongo de la misma forma en las redes sociales, tomando el mate, que no falta nunca, y tal vez disfrutando de las semillas que uno fue dejando. Bien. Y ahora, por lo que entiendo y me dijiste y conozco, sos creyente, crees en Dios y demás. ¿Dios qué te diría? Yo estoy muy segura, y no lo digo desde el ego, de que supe escuchar lo que necesitaba de mí, lo que quería de mí. Por eso a veces cuando se torna difícil y uno quiere, porque no tengo familiares sordos,
¿no? Yo no tengo nadie cercano sordo cuando yo comencé a estudiar la carrera o este primer curso. Pero yo creo que cuando se va tornando difícil, a veces yo digo, ¿quién me mandó? ¿No? Y te da ganas de largar todo, decir, ¿por qué no tomo horas en la escuela? Tengo mi sueldo fijo, no estoy viendo el tema del alquiler, si llegamos a pagar los servicios, ¿no? Luchando con las personas. Y después digo, yo sé quién me puso acá. Entonces digo, bueno, respirar, tengo un sticker que me lo regaló alguien en el celular y dice una lloradita y a seguir. Y a veces esa lloradita es cuando decís, bueno, Dios, mira, me pasó esto, no tenemos para esto, listo, respirás y decís, no soy yo, sos vos el que va adelante. Y muchas veces también lo he dicho, Dios nos va a llevar en los lugares que necesita que estemos. Bien, bueno. Y bueno, para cerrar, me gustaría si querés dar un mensaje, pero que lo hagas con señas. Ay. Uy, es difícil porque son dos lenguas diferentes, pero hay algo que cuando finalizan las jornadas, yo lo hago en señas también, ¿no? Y dice, ustedes estudien lengua de señas porque deseo que un día se encuentren con una persona sorda y ustedes se puedan comunicar en lengua de señas y que vean que esa persona se pone contenta, se emociona. Entonces ahí es donde nosotros vamos a cumplir nuestra misión. Y que a vos te lata tan fuerte el corazón al ver a esa persona tan feliz. Entonces dice que la palabra es un pensamiento y el pensamiento es una palabra, es una seña. Que el mundo se llene de señas. Un privilegio. Gracias. Gracias por tu tiempo y por pasar por este espacio. Gracias por invitarme. ¿Te sentiste cómoda? Súper. Oh, bueno. Te esperamos, vamos a ir tenemos que seguir haciendo cosas. A mí no me gusta hablar y encima hablo en 2 idiomas. Gracias. Gracias a vos.